Vamos a comenzar con nuestra reflexión de esta noche. Bienvenidas las que se siguen integrando, bienvenida Consuelo, muy buenas noches. Y bueno, estamos comenzando con una reflexión más sobre las mujeres de la Biblia. Seguimos con nuestra serie Mujeres de la Biblia. Es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que podemos ir aprendiendo de cada una de las mujeres, que se diga poco o se diga mucho, se tomen suficientes versículos o apenas quizás uno solo o dos, pero siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que nos deja marcadas en alguna etapa, en algún momento, en alguna experiencia con la cual nos vamos acordando de lo que vivieron algunas mujeres, y siempre nos ayuda bastante el conocer sus testimonios para también nosotras poderlo poner por obra y poder obtener también beneficios que el Padre a veces tiene preparados para nosotras con ciertas situaciones y nosotras en ese momento no lo vemos, pero gracias al Eterno que siempre nos da la respuesta a todas las cosas que Él envía a nuestras vidas. Y pues bueno, en esta noche quisiera que conversáramos acerca de la viuda pobre, esa mujer que un día llegó y depositó tan solo 2 moneditas de muy poco valor en el arca de las ofrendas. Y pues cuando todos los fariseos y otros hombres ricos estaban echando ofrendas bastante adineradas, pero esta mujer viuda, esta mujer pobre, llegó y depositó tan solo 2 monedas. Y vamos a ver lo que dice Yeshua, vamos a ver todo lo que podemos extraer de este acto de esta mujer. Y para esto vamos a Marcos capítulo 12. Estaría muy bien que leyeran todo el capítulo 12, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos interesa en este momento y vamos a leer a partir del versículo 38, ¿sale? Marcos capítulo 12, versículo 38. Espero que todas tengan por ahí sus Biblias y me puedan acompañar con la lectura. Dice así, en su enseñanza, Yeshua decía: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, de ser saludados en las plazas, de ocupar las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las fiestas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor condenación. Yeshua se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino también una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de sus obras, de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Eso es algo que cuando yo pensaba en qué mujer íbamos a analizar esta noche, que yo de pronto así me pasa mucho eso, que digo, híjole, ya toca estudio la próxima semana, vamos a ver qué es lo que vamos a platicar, ¿no? De qué vamos a hablar en el próximo estudio. Y me pasa bastante que transcurre toda la semana, llega el Shabbat y yo todavía no tengo algo claro en mente y digo, ¿qué vamos a hablar este domingo? Pero es muy hermoso porque me encanta que estamos los viernes escuchando el estudio de Shabbat y de pronto pues parece que el Eterno me prende el foquito y empiezo yo a recordar muchas situaciones, cosas que a veces vivimos, cosas que a veces conocemos, cosas que estamos estudiando en la palabra, y entonces surge pues dentro de mí la necesidad de compartirlo, ¿no? De alguna forma analizarlo y platicarlo con ustedes. Entonces, estando en esto, recordé a esta mujer y la recordé en un contexto en el que yo estaba meditando acerca de pues de las cosas que hacemos como parte del ministerio para el Eterno, y de pronto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en muchas ocasiones y con diferentes circunstancias siento que no estoy dando el 100, siento que voy como que con muy poco y que podría dar más.
Entonces empiezo, muchas veces lo he notado y me lo ha hecho ver mi esposo, incluso a menospreciar lo que he hecho. A veces yo digo, bueno, hay cosas que no, no las considero pues perfectas, ¿no? No las considero lo suficientemente bien hechas como para poderlas tal vez compartir, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasa mucho es con respecto a los cantos que tenemos por ahí, para con los textos bíblicos y todo lo que hemos estado haciendo. Y bueno, yo le digo a mi esposo, es que siento que no están bien, siento que les falta y empiezo a verles defectos, empiezo a verles detalles y yo misma me sorprendo porque digo, híjole, pues yo nunca he estudiado música, nunca he estudiado nada, o sea, realmente ha sido un milagro que el Eterno me permita hacer esto, pero aún así como que lo menosprecio en ciertas ocasiones porque siento que no están bien hechos o pienso que podrían estar mucho mejor, ¿no? Dice, ay, gracias, Sofe, muchas gracias. Pero bueno, les comparto esto porque es algo, es una experiencia mía, ¿no? Y yo sé que se van a identificar con algunas otras áreas de sus vidas, que a lo mejor no es exactamente igual con respecto a música, o a lo mejor sí, pero se van a identificar y se van a dar cuenta de que todas vivimos esto en algún momento. Entonces nos empezamos a sentir así, como que esto no está bien hecho, y por más que me esfuerzo y por más que repito los cantos y los vuelvo a hacer y le busco y realmente siento que al final no logré lo que yo quisiera escuchar, ¿no? O lo que yo quisiera ver en diferentes casos. Pero de pronto cuando estaba en el estudio de Shabbat, buenas noches Guadalupe, bienvenida. Estábamos en el estudio de Shabbat pasado y me acordaba de esto porque mi esposo siempre bien lindo echándome porras y dándome ánimos. Y bueno, no pude evitar no acordarme de la mujer viuda, pero realmente cuando todo lo que les voy a compartir, que bueno, pues no es mucho ni tampoco la gran cosa, pero van a ver que nos va a dejar reflexionando bastante a todas. Pero antes de introducirme al texto y empezar a analizar esta situación, pues era lo primero que había pensado, la mujer pobre, cómo dio ella de su pobreza, de lo poco que tenía. Y entonces cuando empiezo a desarrollar el tema, fluyó de una forma que siempre le agradezco mucho al Eterno que suceda así, porque me gusta mucho cuando las cosas salen de una forma tan natural, tan espontánea, y cómo Él nos permite de esa misma forma, primeramente ser tratados nosotros, para entonces poder compartir con los demás eso que estamos aprendiendo. Dice por acá, mamá, es como si menospreciáramos los dones o valores que el Eterno nos da. Si son lindos, porque sí, bueno, sí, muchas veces sucede eso, ¿verdad? Sí, es verdad, despreciamos o menospreciamos lo que el Eterno, pues de antemano ya nos ha dado. Sea o no sea, a lo mejor como otros esperarían verlos o ver lo que hacemos, pero realmente el Eterno, pues ha puesto ahí esas capacidades para que todos pudiéramos fungir como cuerpo del Mesías, ¿no? Cada quien en su papel o en sus dones, etcétera. Entonces, esta mujer viuda me encanta porque su actitud fue muy como sin ningún menosprecio de nada, o sea, ella se nota que no tenía ninguna aflicción por su condición de pobreza. Ella no le importó llegar y echar, como dice Yeshua, todo su alimento, todo lo que tenía. La mujer viuda no se sintió menos, no se sintió menos que los otros ricos que estaban echando ahí un montón, así es, ningún apego material, no se subestimó ella misma, así es. Ella no se sintió menos, imagínense cómo se vería, o sea, vamos al momento, ¿no? Está una fila en donde muchos ricos y muchas personas, tal vez no tan ricas, pero con más recursos, llegan y empiezan a echar al alfolí sus ofrendas que, pues imagínense, o sea, podríamos hablar de una cantidad que quizás la mujer viuda no tenía en meses, ¿no? O no podía juntar en meses. Así es, cantidades impresionantes. Así es, con otras posibilidades, más posibilidades que ella. Entonces, ella va formadita, tranquila y sin ningún sentimiento de menosprecio en su corazón. Ella dice, lo que yo tengo, eso voy a dar. Ni más ni menos, ¿verdad? Tenía 2 monedas, pudo haber echado una, ¿no creen?
Pudo haber echado una y quedarse ella con otra, pues para su sustento. Pero dice aquí Yeshua que ella dio todo lo que tenía, todo su alimento. Esas 2 monedas representaban su sustento. Y ella no se quedó con una sola, las 2 las echó. Dice, de corazón vale más que dar por obligación. Así es, así es. Entonces, imagínense qué sucedió con ella después. ¿Ustedes no creen que después de este acto de ella el Eterno le suplió de una forma sobrenatural, de una forma milagrosa? Posiblemente inmediatamente después de que ella sale de la fila, después de depositar su ofrenda, de salir a lo mejor del templo, del lugar, posiblemente ella recibió una ofrenda, ella, no sé, cuántas cosas pudieron haber sucedido, ¿no? Ella que con corazón alegre dio lo único que tenía, ella seguramente de la misma forma recibió de parte del Eterno. Esto nos enseña algo grandioso, algo hermoso, porque podemos nosotras pensar que no importa lo que nosotros tengamos para ofrecer como servicio al Padre, eso que tengamos nadie lo puede juzgar si es mucho o es poco. ¿Por qué? Porque todo lo que tengamos para Él es de mucho valor. De seguro fue recompensada, así es. Lo que tengamos nosotros para el Eterno, para Él es de valor. Entonces, nosotras ni nadie más somos nadie para menospreciar o para cuestionar o para juzgar ni lo que hacemos nosotras ni lo que hacen los demás. Porque esto pues no solamente va para nuestra persona, ¿no? Sino hacia los demás también. ¿Cómo yo estoy viendo la labor o el servicio que hacen otros hermanos para el Eterno? Y hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿verdad? Es muy triste el ambiente o las situaciones que se viven en las iglesias cristianas o en los grupos religiosos grandes, porque generalmente pues siempre se le toma como más valor o se le da más importancia a aquellas personas que tienen algún cargo prominente en la iglesia, ¿verdad? Que si los que cantan, que si los que predican, que si los que andan sirviendo de allá para acá, que si los diáconos, que si esto, que si lo otro. Y bienvenida Rita, bienvenida, buenas noches. Y pues realmente se quieren hacer sentir o los hacen sentir como que son más importantes que los que aparentemente, como muchos dicen, solamente están sentados calentando bancas, ¿verdad? Cuando no saben lo que quizás esa persona que durante los servicios se la pasa nada más sentada escuchando y quizás no está participando activamente dentro de la congregación, de la iglesia, de donde sea, pero quizás en su hogar ella es una mujer de oración o es un hombre de oración y eso también es un servicio al Eterno. ¿Ok? Así como dice en Apocalipsis, las oraciones que subían como el incienso de olor fragante, de olor grato al Padre. Y muchas veces personas que quizás se dedican simplemente a aprovechar esas oportunidades que el Eterno les da con personas que van conociendo o con personas que el Eterno les pone para que les compartan de la palabra. A lo mejor no están ahí enfrente predicando a masas o a cientos o a decenas de personas, pero están haciendo otra labor. Vamos a ver más adelante lo hermoso que vemos en la Escritura con respecto al servicio. Y vamos a terminar aprendiendo o entendiendo o recordando, porque estoy segura de que todas ya lo sabemos, vamos a recordar que no hay cosa más valiosa que otra. Delante del Eterno todos somos valiosos y todos los dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros son importantes y tienen un propósito y un objetivo muy específico delante del Eterno y delante de los hombres también. Porque al final de cuentas lo que hacemos sí es para el Padre, como dice Shaul, todo lo que hagamos hacerlo como para el Señor, para Yeshua, nuestro Adón, pero también ofrecemos un servicio a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Finalmente, muchas de las cosas que hacemos también sirven para nosotros poner en práctica eso que Yeshua nos enseñó. El que quiera ser el mayor, hágase el menor. El que quiera estar arriba realmente tiene que ponerse debajo. Dijo Shaul también, y lo vamos a ver más adelante, nadie se piense o se sienta más que los demás. Siempre ponga a los otros como superiores a uno mismo. Y si todos hacemos eso, qué diferentes serían muchas veces las congregaciones, la sociedad misma en general, que no hubiera ese espíritu de competencia, de quién es mejor, de quién hace mejor las cosas,
de que muchas veces ni siquiera estamos haciendo lo que el Eterno nos ha llamado a hacer, y solamente por competir con tal persona queremos hacer otra cosa y nos afanamos en eso. No debemos de subestimar nada de lo que el Padre ha dado para nosotras o para los demás. Eso que nosotros podemos ver como poca cosa o como algo pobre, el Padre lo puede usar para grandes propósitos. Lo importante no es la cantidad o eso grande o majestuoso que nosotros quisiéramos ver en otros o hacer nosotros mismos. Lo importante es esa actitud en nuestro corazón de ofrecer, de no retener. Así es, complejo de grandeza, eso sucede mucho, ¿verdad? Lo importante delante del Eterno es un corazón que ofrece. No, Él no está viendo cómo estás haciendo las cosas. Él está viendo tu corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a servir. Ahora, hay otro problema, cuando nos guardamos eso que el Eterno nos da. Entonces, no debemos dar lugar al temor, porque muchas veces eso sucede, ¿verdad? Nos ponemos a pensar en qué dicen los demás, cómo están juzgando los demás lo que estoy haciendo, o cómo lo juzgarían. A veces todavía no hacemos algo y ya estamos pensando cómo nos van a ver los demás, cómo lo van a recibir. No debemos de dar lugar a la crítica de la gente, a la crítica externa. No debemos de ponernos a pensar con incertidumbre o tener cualquier sentimiento en nuestro corazón que nos pueda detener para servir al Eterno. Muchas veces todas esas cosas lo único que quieren es detenernos para que no hagamos aquello para lo que fuimos llamados. Y no nos damos cuenta y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por el qué dirán, nos dejamos llevar por nosotros mismos que nos dice nuestro pensamiento, es que eso no está bien hecho. ¿Sabes qué? Lo que tengas, ofrécelo. Porque si eso poco que tenemos no lo ofrecemos, aún eso poco se nos puede ser quitado y finalmente el Eterno no necesita a nadie. Si yo no quiero hacer las cosas, el Padre levantará a otra que sí lo quiera hacer y que quizás no lo haga como yo podría decir mucho mejor, pero el hecho de que sirva, el hecho de que obedezca, el hecho de que el Eterno use a otra persona, eso ya es una gran bendición. Y bueno, hablando de esto, recuerdo la parábola que está en Mateo 25:14 acerca de los dones que el Señor le dio a sus siervos. Si la recuerdan, vamos a leerla. Está en Mateo 25:14. Se las voy a leer rápidamente. Dice Yeshua, el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y al tercero 1, a cada uno según su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me confiaste, aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros,
y yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo fuera en las tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, esto podríamos entenderlo en muchas aplicaciones, ¿verdad? Sobre todo, pues en el contexto del cual Yeshua está hablando, que es el reino de los cielos, ¿no? En todo aquello para lo que el Eterno nos envía, todo aquello que el Eterno nos confía, que todo aquello que nos pone en nuestras manos para hacer, y cómo nosotros lo estamos usando, cómo nosotros lo estamos, en palabras de la parábola, negociando. ¿De qué forma estamos haciendo que eso que recibimos pueda seguir siendo productivo? Y sobre todo, productivo para el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros podemos recibir y usarlo para servir a otros señores. Y pongo mi mismo ejemplo. Hablo nuevamente de mi persona. Yo podría seguir cultivándome en cuanto a la música y en cuanto a muchos aspectos de este tipo, ¿no? Pero si al final mis talentos, mis dones, todo lo que el Eterno me pudo haber confiado, yo lo uso para el mundo, si todas esas habilidades que yo pueda tener las uso para servirme a mí misma, mi ego, o para servir a otro señor, para dárselo al sistema, para dárselo al mundo, ¿de qué me sirve todo eso que yo recibí? Finalmente va a llegar un momento en el que va a haber un lamento, como dice aquí será el llanto y crujir de dientes, un lamento por no haber hecho las cosas correctamente, por no haber aprovechado esos dones, por no haber aprovechado esos recursos, porque no solamente podemos hablar de capacidades, de dones, de habilidades, sino también de recursos, ¿ok? No debemos de tener en poco lo que tenemos, pero tampoco podemos menospreciar y usar lo que el Eterno nos ha dado para el sistema, para el mundo, para alejarlo de él, ¿no? De sus propósitos. Dice, ser buen sacerdote en administrar las cosas de forma sabia, así es. Así es, dando buenos frutos, como dice por acá la señora Adriana. Entonces, finalmente, nuestros frutos tienen que ser así, o sea, todo lo que recibimos del Padre, ok, lo podemos multiplicar, lo podemos seguir poniendo al servicio y podemos usarlo como beneficio para nuestro prójimo, para el Padre mismo, para ofrecerle nuestro servicio como respuesta a lo que hemos recibido de Él, como respuesta a la salvación, como respuesta a la gratitud que tenemos, por eso le servimos. O bien podemos agarrar todo eso que hemos recibido de Él mismo, del dador de la vida y del dador de todas las cosas, y ponerlo a disposición de otro amo, de otro señor. Imagínense al final, imagínense que el Eterno nos confía 2 talentos y de pronto llega y mis talentos, pues se los di al vecino, o sea, hablando en formas alegóricas, no lo usé para ti, lo usé para otro, lo usé para el sistema, lo usé para el enemigo, o lo usé para mí mismo, ¿no? Así que, pues también mucho cuidado con eso. Entonces, por un lado no tenemos que tener en poco lo que tenemos, lo que el Eterno nos da, porque si no, aún eso que nosotros decimos es muy poca cosa, aún eso nos puede ser quitado. Esto quiere decir que si bien pudimos haber servido al Padre de alguna forma, con lo que recibimos, por no haberlo puesto en práctica, entonces se nos puede dejar de tomar en cuenta para el servicio. Qué triste sería esto, ¿no? Qué triste sería que el Eterno pone un don, por ejemplo, digámoslo como dice Shaul mismo, y lo vamos a leer más adelante, una persona que tiene tal vez un don de consejería, una persona que tiene esa capacidad de hablar con las personas, de compartirles de la palabra, de hacerles entender, de irlas aconsejando en situaciones complicadas, pero qué tal que esa persona se empieza a desviar y empieza
a irse hacia un punto en el que esa capacidad, esa habilidad que esta persona tiene de aconsejar con la palabra, a lo mejor lo termina usando para cosas profanas, para a lo mejor simplemente estar en el mismo sistema, y digo porque hay personas que hacen esto, ¿no? Hay personas que por ejemplo aconsejan a otros para obtener más dinero, para hacer buenos negocios, pues simplemente para cosas vanas también, ¿no? Personas que son muy inteligentes, muy observadoras, que son muy perceptivas y que pueden decir, bueno, yo me puedo dar cuenta de si hago este movimiento que puede suceder, así es como una asesoría, pero ¿qué tal que si esa capacidad que el Eterno le da a una persona, lo termina usando, pues no para el Señor, no para el Eterno, no con su palabra, sino para cosas profanas? Entonces, así es, también se da la manipulación, ¿verdad? Por parte de este tipo de personas. Entonces, nuestros dones pueden ser muy diversos. Nuestros dones pueden ser en la oración. Nuestros dones pueden ser en la enseñanza. Nuestros dones pueden ser en la alabanza, en el jalel. Pueden ser en la consejería. Pueden ser también de conocimientos. No solamente de conocimientos, por ejemplo, también de la palabra, sino de estudios que a lo mejor adquirimos, que a lo mejor hemos tenido anteriormente y nos pueden servir para ponerlos al servicio de los demás, o de experiencias, de habilidades. También pueden ser un servicio en base a los recursos que tenemos, ya sean económicos, de alimento, de apoyo también, de apoyo, de dar ánimo a nuestro prójimo, de exhortación, ¿no? Así es, y todo tiene que estar respaldado por el Eterno. Vamos a recordar lo que dice Shaul al respecto, porque esto nos va a ir abriendo precisamente ese panorama en el que pues muchas veces nosotras sentimos que no servimos o que no hacemos nada o que necesitaríamos estar haciendo ciertas cosas para sentirnos que estamos sirviendo realmente al Padre. Y bueno, esto sucede mucho, ¿verdad? Sucede mucho, les digo, sobre todo en esos grupos en donde hay tanta gente que pues todos quieren servir y todos quieren ser vistos y todos quieren ser reconocidos y quieren estar dentro del grupo ministerial y todo ese asunto, pero cuando no están ahí dentro pues se sienten menos, se sienten que pues simplemente son gentes que, como les dicen, van a calentar bancas, y pues eso es algo muy feo, ¿no? Dice, lo importante es saber utilizar con humildad nuestros dones. Así es, eso también es importante, porque bien podemos estarlos poniendo en práctica, pero a lo mejor con una actitud incorrecta, y eso también yo creo que es grave, ¿no? Delante del Eterno. Si Él ve que no estamos teniendo humildad en nuestro servicio, pues así como dice su palabra, el que se exalte será humillado, y el que se humilla al final de cuentas pues será exaltado, ¿no? Así que no hay que buscar tampoco el reconocimiento ni los aplausos ni nada, sino que simplemente, como dice Shaul, yo lo hago para el Señor, yo doy lo que yo puedo dar y me esfuerzo, y en lo más que pueda yo sirvo, y que sea el Padre el que me vaya ayudando y me vaya dirigiendo para que a lo mejor yo crezca en esto que estoy haciendo, ¿no? Vamos a recordar en Romanos capítulo 12, acerca de los diferentes dones que tiene el cuerpo del Mashiach. Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el verso 3. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Porque así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Si es de servicio, úselo en servir. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en animar. El que reparte, hágalo generosamente. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced el mal,
seguid el bien. Amaos los unos a los otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros, o sea, siempre pensando en los demás primero antes que en uno mismo. Eso es humildad. En el trabajo no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Imagínense una persona que en su trabajo pudiera dar un buen testimonio y quizás ni siquiera con hablar, solo con su vida, solo con su trabajo, solo con su manera de hacer las cosas. Si no lo hace, está siendo un negligente, porque también en eso podemos ofrecerle un servicio al Eterno. No necesitamos muchas veces hablar o interactuar o leerle la Biblia a alguien para sentirnos que ya estamos compartiendo de la palabra. Muchas veces simplemente lo vamos a hacer con nuestro comportamiento, lo vamos a hacer con nuestra manera de tratar a los demás, de referirles las cosas. Y la verdad es que muchas veces eso se nos patina muchas, ¿verdad? O sea, se nos olvida muchas veces o nos cuesta trabajo tomar en cuenta a veces pequeños detallitos y pues sucede porque pues somos seres humanos, somos mujeres, nos ocurre, pero siempre que todo sirva para hacernos crecer, que todo sirva para ayudarnos, para que esas situaciones en las que, híjole, no debí de haber hecho esto así, o debí de haber hecho aquello otro, o simplemente pensar en a lo mejor algún error que tuvimos que nos pueda servir para que podamos mejorar. Dice Romanos 12:12, continuando, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Contribuid a las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Todo eso es un servicio. Cuando, por ejemplo, cuando alguien recibe a hermanos en su hogar por la razón que ustedes gusten, está practicando un servicio al Padre primeramente, porque lo hacemos para Él, pero también un servicio al prójimo, porque finalmente le hacemos el bien al prójimo. Cuando nosotros apoyamos a alguien dándole ánimo por alguna situación difícil, también estamos ofreciendo un servicio. ¿Quién dice que eso no es un servicio? ¿Quién dice que la gente nada más se la pasa calentando bancas como les encanta decir a los pastores? O sea, ¿quién dice que la gente no es capaz de servir al Eterno en tantas y diversas áreas? Dice, sed fervientes en espíritu, en el verso 11, sirviendo al Señor. O sea, todo lo que hagamos, todo lo que el Eterno ponga en nuestras manos, todas esas cosas, esas situaciones que el Eterno nos permite vivir, pueden ser una oportunidad para servir al Señor. Y ya que nosotras no lo queramos ver así, esa ya es otra cosa. Ya que nosotras estemos con otras expectativas, que queramos hacer otras cosas, que queramos estar sirviendo como nosotros pensamos frente a la gente, eso ya es otra cosa. Pero realmente no necesitamos eso. Así como dijo Yeshua con respecto a la oración, con respecto al ayuno, no necesitamos que la gente nos vea que oramos, no necesitamos, como dice Yeshua, de mudar nuestro rostro y estar así todos despeinados y todos demacrados diciendo, es que estoy en ayuno. No, el Eterno sabe lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y el Eterno también sabe si lo estamos haciendo con toda nuestra disposición, con todas nuestras capacidades, y así Él lo va a recibir y así para Él es grato. O también se va a dar cuenta si nosotros realmente pues estamos dando de nuestras obras, si nuestro servicio está siendo mediocre, si yo pudiendo hacer más, doy una mínima parte porque pues simplemente me ahorra, no sé, me ahorra tiempo, o me ahorra recursos, o no sé, lo que ustedes quieran. Pero realmente está en nosotras cómo estamos viendo ese servicio al Eterno. Dice en el verso 14, Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos como con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No estamos pensando que todo lo que hacemos o que todo lo que sabemos ya es suficiente y ya nos creemos por encima de los demás.
siempre pensando en los otros. Y como les decía en otra ocasión, qué triste es cuando nosotras como creyentes muchas veces no nos ponemos a pensar en nuestro prójimo. Puede ser en situaciones, por ejemplo, se da muchísimo esto y es muy molesto y muy triste estas situaciones, pero se da mucho en grupos de mucha gente, de muchas personas, en los que tienen más recursos les encanta ir dando esa apariencia o proyectando esa apariencia de gente pudiente, ¿no? Cuando saben que el hermanito que se las ve duras para a lo mejor vestir o para el alimento o lo que quieran, pues imagínense cómo se sienten cuando una persona llega con tantos lujos encima y de pronto alguien que apenas tuvo para su sustento día con día y dice, bueno, pues qué pasa y no apoyan muchas veces, ¿no? Y siempre la gente se da mucho esto y se jactan porque dicen, es que el Hijo de Dios tiene que ser, tiene que tener estas bendiciones, ¿no? Y que Abraham era rico y que David era rico y te sacan tantas cosas. Pero realmente uno se pone a pensar, ¿qué es lo que el Eterno quiere ver en nosotros? Independientemente de los recursos económicos o de lo que quieran que tengamos. Él lo que quiere, primeramente, es la misericordia. Él no quiere que nosotras podemos hacer muchas cosas, podemos estar guardando Shabbat, podemos estar invitando a hermanos a nuestros hogares, podemos estar dando de lo que tenemos, pero si en nuestro corazón seguimos teniendo esa sensación de superioridad hacia los demás, todo lo que hagamos no sirve porque ya llega delante del Eterno con un olor desagradable. Dice señora Adriana, no pensar en un... Ok, porque siguen en el engaño del mundo, así es. ¿Podemos orar por la persona que nos hizo un daño grande? Bueno, eso siempre va a ser parte de la sanación nuestra misma, porque muchas veces si nosotras albergamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, eso que alguien nos hizo y no oramos tanto por esa persona como por nuestra sanidad, pues puede ser peor. A veces tenemos que aprender a ponernos a pensar en lo que esta persona nos hizo, un daño muy grande, y tenemos que ponernos a pensar qué fue lo que lo habrá llevado a ese punto. A veces no tenemos idea de lo que la gente vive, lo que la gente pasa, y no estoy justificando nada absolutamente, pero todo tiene un origen, todo tiene una consecuencia, y a veces la gente actúa de forma muy dolosa, y nosotros no sabemos qué fue lo que lo orilló a hacer eso. Entonces yo creo que en parte está nuestra prudencia y nuestra sabiduría de alejarnos de aquellos que nos dañan, porque pues definitivamente no estamos tampoco y no es sano, obviamente estar soportando algo o alguien que nos esté afectando, pero también tenemos que aprender a perdonar y muchas veces esto se logra orando por el bien de esta persona. A veces de veras no sabemos el impacto que puede tener el que nosotros le digamos al Padre, Padre, perdónalo y ayúdala a salir de este error, ayúdame a perdonarla, dale un corazón que él pueda tener esa humildad, ese pensamiento de bien por los demás. Y uno no sabe lo que el Eterno puede hacer en la vida de esa persona que nos hizo un daño, que posiblemente pues después no sabemos si pueda ser llamado, ¿no? Dice, ¿cómo se dice? Como se dice, muchos hacen obras de caridad no por años, sino porque no por años, sino porque lo que les sobra, no por amor. Ok. Sí, así es, o sea, muchos realmente lo hacen sí de esa forma, ¿no? Pensando en que, bueno, yo tengo que aportar, pero pues voy a dar lo que lo que yo no considero que sea gravoso, ¿no? O sea, y siempre pensamos primeramente en satisfacer primero nuestros deseos, no digamos ya necesidades, sino nuestros deseos, y ya después ya le ofrendo al hermanito, o muchas veces se da esto ay, ¿sabes qué? Es que en la congregación que hacen falta sillas, híjole, nosotros vivimos un caso así, que hacen falta sillas. Empezábamos la congregación en Mérida
y no faltó quienes nos llevaban las sillas que te sentabas y te caías, que había que pues arreglarlas y muchas veces ni quedaban bien, y pues tú dices, bueno, si puedo llevar algo este, que sea bueno, que pueda servir realmente, pues lo hago, y si no, pues mejor muchas veces hasta me abstengo, ¿no? O yo misma las reparo para que queden bien, porque a veces, digo, nos pasó que una señora se sentó en una silla que nos regalaron, que según la arreglamos y cuál. O sea, es muy triste eso y uno dice, es que no lo hacen para mí, o sea, no lo hacen para uno, no lo hacen por la congregación, la gente, lo están haciendo para el Señor. Entonces no podemos llegar con lo que nos está sobrando en la casa. Y siempre yo creo que, como bien decían, había un lema en una iglesia en la que llegamos a asistir, que aunque no lo practicaban, yo siempre lo tomé porque era muy acertado. Decían, excelencia en todo y todo para la gloria del Eterno, ¿no? Todo para la gloria de Dios, como decían ahí en la iglesia. Y realmente, aunque les digo, habían cosas en que lo que les importaba más bien eran los números y los diezmos y todo eso, pero si uno lo toma y lo hace parte de su vida, te das cuenta de que realmente tenemos que aprender a vivir así. Todo lo que hagamos, no importa lo que sea, la forma en la cual nosotros vayamos a servir, pero que sea con excelencia, que lo hagamos lo mejor que se pueda, que demos lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no va a ser para la gente, va a ser para el Eterno. Dice, como los artistas con sus obras de caridad, así es. ¿Y cuál, verdad? Realmente muchas veces nada más por evadir impuestos, pero bueno. Entonces, pues bueno, por un lado nos enseña esta mujer viuda que no hay menor cosa, no hay algo tan pequeño o tan insignificante para el Eterno cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra intención, con lo mejor que podemos. Así sea muy poquito para otros, para el Eterno es grandioso. Pero también por otro lado, no debemos nosotras, por otro lado, de cuidar en mantenernos humildes, porque están los dos extremos, ¿los ven? Por un lado dices, ¿sabes qué? No puedo estar pensando en que lo que hago no importa o no sirve. Pero por otro lado tampoco me puedo creer lo máximo con lo que estoy haciendo y pues nadie me merece y que todos se arrodillen y o sea, no. O sea, tampoco ni un extremo ni otro. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No lo hacemos para la gente, lo hacemos para el Señor. No importa si lo que tenemos lo podemos clasificar como mucho o poco. Siempre debemos de considerarnos inferiores a los demás. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. No somos el cuerpo entero. Somos parte del cuerpo del Mesías. Entonces, de esa forma, tenemos también nosotros que mirar a los demás. Y mucho se dice esto, cuando se habla acerca del cuerpo del Mesías, que, por ejemplo, en el caso de los miembros de un cuerpo, muchas veces no se toman en cuenta el valor que tienen, por ejemplo, algunos miembros como los dedos pequeños, ¿no? O algún dedo, el que sea. A veces pensamos que usamos más ciertos dedos de la mano, pero realmente todo nuestro cuerpo, todo y lo más pequeño de nuestro cuerpo, tiene una función que muchas veces no podríamos comprender hasta que lamentablemente muchos lo llegan a perder. O hasta que hay un momento en el que nos afectamos de algún dedito, sea el dedo chiquitito del pie, el de la mano, un dedo, el dedo, no sé, cualquier dedo, alguna parte de nuestro cuerpo nos afectamos y dices, híjole, de veras que es cierto, como Shaul hizo esta alegoría. O sea, me duele, por ejemplo, la rodilla, pero en realidad me duele toda la pierna porque pues realmente se resiente en todo el cuerpo, ¿no? Y todo el cuerpo se aflige. Y fíjense qué interesante. Me duele la rodilla. ¿Y qué hago cuando me duele la rodilla? ¿A poco no uso mis dos manos para sobarme mi rodilla? O cuando me pego en una mano, ¿a poco no uso la otra mano para sobarme? Nuestro cuerpo es una enseñanza hermosa de lo que nosotros como parte del cuerpo del Mesías tenemos que hacer. Yo no puedo quedarme quieta sin hacer nada cuando estoy viendo las necesidades de mi hermano. No puedo tampoco quedarme
así sin hacer nada cuando estoy viendo la dicha que el Eterno le ha otorgado a una persona. O sea, no me puedo quedar sin engrandecer al Padre por todas las maravillas que hace en la vida de nuestros hermanos. Así como mis manos soban mi rodilla cuando se duele, o soban mi codo, o soban, no sé, la muela, que ay, me duele la muela, y lo primero que hacemos es agarrarnos el cachete. El cuerpo se cuida a sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Nunca vamos a estar, no debemos estar por encima de los demás pensando lo que yo hago es mejor que lo que tú haces, porque todos somos importantes para una cosa o para otra. Imagínense si uno solo quisiera hacer todo lo que requiere un servicio al Eterno, pues no se puede. Para eso el Eterno otorgó distintos dones a distintas personas. Todos llevamos una vida distinta, diferente, tiempos distintos, edades diferentes, experiencias diferentes, para que todos nos edifiquemos unos a otros. Shalom, Pati, muy buenas noches. Bienvenida. Entonces, siempre eso hay que tomarlo bien en cuenta. Por otro lado, quiero también recordar lo que Yeshua dijo en Mateo 23. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 23, desde el versículo 1. A ver, perdón, no leí por acá lo que me pusieron. La caridad en los sistemas religiosos son una pantalla, siempre pensando en que le agrada al Eterno, así siempre tenemos que estar así. Dice, como dice en 1 Corintios 13, sin amor no vale nada, así es, sin amor nada somos. Y bueno, Mateo capítulo 23, verso 1, dice, entonces Yeshua dijo a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren ser saludados en las plazas y ser llamados rabí, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. No seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Mashiach. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres. Ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ahí viene una serie de ayes que hay desde el versículo 13 hasta el 23, hacia los fariseos, de todo lo que hacen, de la hipocresía. Fíjense, les voy a leer el último versículo, el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario sin dejar lo otro. Siempre esto es algo que a mí me dejó mucho pensando, porque siempre pensamos en que hay ciertas cosas que tenemos que hacer y creemos que porque ya estamos guardando la ley, como dice aquí Yeshua, que los diezmos y que todo lo que implicaba, ya creemos que ya está todo bien. Pero si yo estoy intachablemente guardando todos los mandamientos que me corresponden, pero no estoy haciendo misericordia hacia mi prójimo, no estoy tomando en cuenta el dolor ajeno, entonces no sirve de nada lo otro que hago. Sin embargo, ambas cosas tenemos que ponerlas por obra. ¿Por qué? Porque dice aquí Yeshua, es necesario hacer la justicia, la misericordia, la fidelidad, pero también dice, sin dejar de obedecer la ley.
sin dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados, como dijo Shaul, para esas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. El conocer la Escritura tiene que servirnos tanto para obedecerla como para practicar la misericordia, la fidelidad y la justicia con nuestro prójimo. Así que la próxima vez que veamos el llamado a servir a nuestro Padre y a nuestro prójimo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ese momento en el que nos veamos en una situación en la que sabemos que tenemos la oportunidad de servir al Eterno de alguna forma? Lo vamos a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar hasta que nos sintamos completamente capacitadas, porque eso pasa mucho también. No sé a cuántas de ustedes, pero pues a mí sí me ha pasado. Siempre cuando alguien o cuando vemos alguna necesidad y vemos que nadie más la está supliendo y sabemos que nosotras podíamos hacerlo, generalmente, y bueno, no está mal tampoco, pero en lo primero que pensamos es, yo no estoy lista, yo no puedo hacer eso, a mí me falta mucho, y nos pasa en diferentes circunstancias. A mí les puedo platicar, me pasó cuando llegamos a Mérida, empezamos el grupo de estudio, llevábamos un mes de estudio de la Biblia verso por verso, íbamos en Génesis, y de pronto se me acercó una señora y me dijo, necesitamos un grupo de mujeres. Y yo lo primero que pensé, no, yo no puedo hacer eso, o sea, pues ¿cómo? Ahorita no, y me puse muchos peros. Y me decía, es que hay cosas, hay temas que no podemos tratar con tu esposo, o sea, da pena, decía ella. Yo a veces tengo algunas dudas y pues a mí me gustaría que lo platicáramos entre mujeres. Y bueno, en ese momento yo sentí la responsabilidad, entonces no dije que no, pero la verdad es que por dentro decía, híjole, pero ¿qué? O sea, ¿qué les voy a enseñar? Eran señoras mayores que yo y me sentía como que yo no debía de estar haciendo eso, ¿no? Sin embargo, pues eran mujeres que estaban empezando apenas en las raíces hebreas, entonces de alguna forma lo poquito a lo mejor que teníamos un poco más de tiempo nosotros, pues sirvió para que pudiéramos al menos empezar a introducirlas en lo que estábamos aprendiendo o en lo que habíamos estado aprendiendo. Y pues realmente fue una etapa en la que yo me tuve que poner, ahora sí que literalmente estudiar y ya habíamos aprendido algunas cosas y con eso íbamos empezando, pero cuando ya uno siente la responsabilidad es cuando realmente te metes y empiezas a hacer lo que siempre tenemos que hacer, que es tratar de estar listos. ¿Por qué? Porque el Eterno nos capacita de diferentes formas y a veces no lo notamos. El Eterno nos hace pasar por muchas circunstancias que en algún momento nos van a servir para ofrecerle algún servicio a Él o hacia nuestro prójimo también. Entonces, yo pienso que lo importante en esto es no ponernos esas barreras en nuestra mente que nos dicen no puedo. ¿Por qué? Porque si el Eterno nos está haciendo ver algo que podemos nosotros hacer, que por lo menos podemos comenzar a hacer y que en el caminar iremos adquiriendo más conocimientos, más experiencia o lo necesario para servirle, el Eterno se va a encargar de darnos todo, de capacitarnos, y no porque nos vaya a hacer prominentes en eso, no, simplemente nos va a ir dando conforme a la medida necesaria. ¿Para qué? Para que cumplamos con algún propósito. Y a veces eso poquito que nosotros sembremos o que hagamos, el Eterno lo va a usar con otras personas que quizás crezcan mucho más, pero que también van a ofrecer un servicio. ¿Por qué? Porque finalmente todos vamos de menos a más. Todos vamos de menos a más y no podemos decir no sé nada cuando realmente hay algo que podemos aportar, o no podemos decir no puedo hacerlo cuando realmente hay algo que podemos aportar, como tampoco podemos sentirnos ya la maravilla, porque realmente siempre va a haber algo que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir haciendo. Nunca vamos a llegar a un tope en el que digamos ahora sí ya me siento a la eminencia, ¿no? Entonces, cuando nosotras seamos llamadas, porque cada una de nosotros lo vamos a notar, lo vamos a saber, nos vamos a dar cuenta cuando el Eterno nos está guiando y de pronto se presentan situaciones en las que sabemos que hay algo que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Nos vamos a detener y nos va a pasar lo que le pasó al joven rico? ¿Qué le pasó al joven rico? Estamos hablando de la viuda pobre. Una viuda
pobre. Y tenemos el contraste del joven rico. Así es, todos los días hay pruebas y todos los días hay enseñanza. ¿No tienen audio? ¿No tienen audio? ¿Sí tienen audio? Por favor, por ahí, ¿sí? Ok, gracias. Por ahí, por favor, pónganle a Patti que sí hay audio y si puede salir y regresar. Entonces, tenemos estos dos contrastes. Por un lado, la pobreza y por otro lado, la riqueza. Por un lado, podemos sentirnos muy pobres en algo. Podemos sentir que no damos el ancho. Pero realmente eso poquitito o nada el Eterno nos puede ir guiando para servirle. O bien podemos tener mucho conocimiento en algo, mucha habilidad en algo, y podemos ser grandiosas en algo, pero no ponerlo al servicio del Eterno. Y entonces ahí estamos actuando como ese joven rico que decidió guardarse sus bienes, su riqueza, con tal de no practicar un servicio que era la misericordia, con tal de no aplicar un mandamiento que era darle al pobre. Él prefirió no seguir al Señor. Entonces, ¿con quién nos vamos o con quién nos gustaría a nosotras compararnos? Con una señora viuda, pobre, que quizás muy poco que tengamos, pero eso poquito lo podemos poner en práctica, lo ponemos al servicio del Eterno y Él lo puede bendecir y nos puede multiplicar. O, como podríamos decir el joven rico, que pudiéramos sentirnos muy, muy bien en algo y realmente nada más dejarlo para nosotras o ofrecerlo para el sistema. A mí de veras como de pronto me entra la impotencia porque a mí me gustaría mucho tener un poco más de conocimientos en cuanto a la música, en cuanto al piano, y digo, híjole, yo quiero aprender piano porque quiero mejorar las canciones, quiero hacer las cosas mejor, y veo a los pianistas creyentes y otras gentes que sabiendo todo lo que saben y siendo bárbaros en el piano y están tocando en bares, en restaurantes, en hoteles, y yo digo, híjole, si yo quisiera tener un poquito de esa riqueza híjole, yo creo que si el Eterno nos lo permitiera haríamos más cosas, ¿no? Pero bueno, si el Eterno por alguna razón nos da cierta medida en algo, pues con eso hay que servir. Dice sí, con la viuda que dependía del Eterno, por eso dio todo. Yo quisiera ser como esa viuda, así es. Que en todo momento podamos tener esa actitud de esta viuda, que no menospreciemos lo que el Padre nos da, y eso poquito ponerlo al servicio. No podemos vivir acumulando nuestras riquezas para satisfacernos a nosotras mismas. Esa riqueza que puede ser física o puede ser espiritual. Siempre todo lo que el Padre nos permite obtener es para Él. Así dice Shaul, ¿verdad? El Señor, por quien somos, vivimos y nos movemos. A Él sea toda la exaltación. A Él sea todo. Y todo lo que tengamos, todo lo que podamos obtener, podemos usarlo para Él. El Eterno manda a proteger a las viudas. Así es, las viudas y los huérfanos. También eso es un mandamiento que nosotras tenemos que siempre tener presentes y orar también por ellos. Entonces, todo lo que nosotros tenemos tiene que ser puesto al servicio del Todopoderoso, porque si no, imagínense, qué triste. Incluso, como dice aquí la señora Adriana, dar todo en tiempo. También el tiempo es un recurso, híjole, que muchas veces no valoramos y no vemos la necesidad de usarlo de una forma más benéfica. Apenas platicaba con unas personitas hoy en la mañana, antes de venirnos de por ahí de casa de Gelita. Conversábamos de que pues ha sido muy bonito conocernos e identificarnos en muchas cosas, y sobre todo porque platicaba con la hija de Gelita, que tenemos la misma edad, y me decía, es que tengo amigas que pues ellas prefieren irse que al cafecito, que a otros lados, pues a perder el tiempo nada más, ¿no? Y le digo, imagínate, o sea, yo por ejemplo, a mí me encanta estar con mi familia, me encanta estar con mis hijos, vamos a todos lados, aunque sea a la tienda y vamos todos juntos, pero yo no podría usar mi tiempo para irme con amigas o irme con la vecina a platicar y que el cafecito, no, o sea, yo no podría
perder ese tiempo, porque si bien podemos usarlo para convivir y compartir y mientras sea en familia para mí mejor, es decir, no yo sola, sino con mi esposo, con mis hijos, pero también tenemos que aprender a usar bien ese recurso del tiempo, porque a veces lo perdemos, o sea, a veces lo usamos en cosas vanas, a veces que los que ven la televisión y que las novelitas y que no sé, las saliditas y un montón de situaciones en las cuales podemos perder el tiempo, cuando realmente pudiéramos estar cultivándonos con nuestra familia, estudiando la palabra, ofreciendo algún servicio al Eterno, haciendo oraciones y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos perdiendo el tiempo. Entonces también eso, ahorita que lo dijo aquí la señora Adriana, dar todo en tiempo, me dejó pensando mucho en eso. Dice Viviana, además los bienes materiales que uno acumula a lo largo de nuestra vida lo dejamos cuando partimos de este mundo y ¿de qué sirvió? De nada. En cambio, la pureza de nuestras vidas día a día vale mucho más. Así es, porque finalmente no queremos terminar como se dijo en Apocalipsis 3:17, ¿verdad? Déjenme recordar qué iglesia era a la que se le dijo lo que les voy a leer ahorita, porque a veces así estamos, creemos que estamos muy bien, creemos que ya hemos aventajado mucho y porque hago muchas cosas y sentimos que servimos muy bien y todo, pero realmente estamos dejando de practicar esas obras que también tenemos que hacer, que es pues las obras que refiere Yeshua en lo que acabamos de leer, la misericordia, la justicia. Es en la iglesia de Sardis. Es en la iglesia de Sardis, en el capítulo 3. No, perdón, es en la Odisea. Es en la Odisea, en el capítulo 3, verso 17. Bueno, vamos a leer desde el... Se los voy a leer desde el 14. Es Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bueno fuera que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las iglesias, a las Kehilot. Imagínense que nosotras nos sentimos ya como que todo lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que podemos seguir haciendo y todo lo que hacemos es perfecto y está muy bien y sentimos que no tenemos necesidad de nada, nos sentimos muy estables, ricas, confortantes ya, cuando en realidad podemos estar con un pie acá y con otro pie allá y delante de Yeshua somos tibias y nos dice: tú realmente no eres rica, tú eres pobre, ciega, desventurada y desnuda. De veras que el Eterno nos libre de estas expresiones. Siempre meditemos en todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Si lo que estamos realizando, si nuestro servicio o lo que consideramos nuestro servicio realmente está siendo para el Padre, está sirviendo para que otras personas puedan ver ese testimonio en nosotros, o quizás nada más para satisfacernos a nosotras mismas, quizás nada más para cumplir con cierto estatus o para cumplir con necesidades pues muy propias, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está la reflexión de esta noche con la viuda pobre. Espero que todas hayamos aprovechado este tiempo para hacer esa conciencia que necesitamos al pensar
en esas habilidades, esas capacidades pues tan grandiosas que el Eterno de las cuales el Eterno nos ha dotado para servirle a Él, para rendirle nuestra vida a Él. No hay nada, no hay poca cosa, no hay nada pobre que no pueda ser puesto al servicio del Padre y que Él no lo reciba. Así que, pues bueno, aquí está la reflexión de esta noche. Espero que para todas haya sido de bendición.